Vamos a meternos en la historia de una artista pionera argentina, Lidi Prati, y de una pregunta que la acompañó durante toda su vida. Una investigación que arrancó en el medio de la vanguardia y que muchísimos años después iba a volver a surgir de la manera más inesperada. Nuestra historia, de hecho, empieza acá, en 1982, con este dibujo hecho con una simple virome azul. Es parte de una serie que ella llamó Inconclusos y lo creó después de casi 30 años de silencio artístico. Por eso es tan enigmático. A primera vista, parece un mar de circulitos, casi un garabato. Pero esta imagen, créanme, es la clave para entender absolutamente todo. Y para entenderla, tenemos que viajar 30 años al pasado, a 1953, cuando Prati escribió un texto que casi parece una profecía. Era como una declaración de principios de cómo veía el mundo. Intuyo el universo, porque lo contiene mi naturaleza. Atomizo el sonido, mis intenciones, el círculo. Fíjense, ahí, en esas palabras, ya estaba la semilla de todo. La idea de descomponer la realidad en sus partes más puras, el círculo. Y esto nos lleva a la pregunta central que va a guiar todo este análisis. ¿Por qué un artista de vanguardia, después de estar 30 años sin exponer, volvió al arte con algo pero tan simple como una virome? ¿Qué investigación secreta estaba siguiendo con estas formitas mínimas? Para poder entender estos dibujos del final de su vida, tenemos que ir bien al principio, a una pregunta que nació 30 años antes, en el medio de una verdadera revolución artística. Ubiquémonos. Estamos en Buenos Aires, 1954. El ambiente cultural está hirviendo. Hay un grupo de artistas muy jóvenes y entre ellos está Lidi Prati, que básicamente le declararon la guerra al arte tradicional. Estaban hartos de la pintura que solo copiaba la realidad. Querían crear algo totalmente nuevo, algo radical. El Campo de Batalla fue una revista legendaria que tuvo un solo número, Arturo. Y ahí, Lidi Prati publicó estas viñetas, que ya no son figurativas. Pero lo más importante está en la firma, miren. Lidi Maldonado. Usaba el apellido de su esposo, el también artista Tomás Maldonado. Quédense con este detalle, porque va a ser clave más adelante. La idea principal de este grupo, que se iba a llamar Arte Concreto Invención, era simple pero muy potente. Hacían una diferencia clave entre representación, que es, digamos, copiar el mundo, e invención, que es crear una realidad nueva usando solo los elementos del arte, la forma, el color, la línea. La cosa no era pintar una ventana al mundo, sino que la pintura misma fuera un objeto en el mundo. Pasemos a ver cómo esta idea de inventar una nueva realidad se llevó a la práctica. Porque, ojo, no era solo una teoría, era una cruzada estética. El término clave acá es arte concreto. A diferencia del arte abstracto que arranca de la realidad y la va simplificando, el arte concreto no se refiere a nada de afuera, no abstrae, sino que construye su propia realidad. La obra de arte es un objeto en sí mismo, con sus propias reglas. Pero claro, se toparon con un problema gigante. Y Tomás Maldonado lo dijo clarísimo. Mientras haya una figura sobre un fondo, habrá representación. ¡Zas! Se dieron cuenta de que incluso una forma geométrica pura sobre un lienzo seguía creando la ilusión de espacio. La trampa de la pintura tradicional seguía ahí. ¿Y cuál fue la primera solución que encontraron? Una bien radical: eliminar el marco rectangular. Crearon lo que llamaron el marco recortado. Esta pieza del 44 es un ejemplo perfecto. La idea era que si la forma de la obra era la misma que la forma pintada, se rompía la ilusión de la ventana a otro mundo. La obra pasaba a ser un objeto real, concreto, ahí, en la pared. Pero la investigación no paró ahí ni de casualidad. El marco recortado fue solo el primer paso. El grupo, con Lidi Prati a la cabeza de estas búsquedas, se dio cuenta de que habían creado un problema nuevo. Y acá está el punto de quiebre. Se dieron cuenta de que con el marco recortado no alcanzaba. ¿Por qué? Porque al sacarle el fondo al cuadro, la pared se convertía en el nuevo fondo. La arquitectura pasaba a ser parte de la ilusión. La batalla contra la representación al final no había terminado. La profundidad de la investigación de Prati se ve clarísimo en sus cuadernos personales. No son simples bocetos, Son estudios súper complejos sobre percepción, teoría del color, la relación entre la forma y el espacio.
Acá se ve cómo ella misma se enfrentaba a estos problemas teóricos con su propia experimentación. Y su trabajo no pasó desapercibido, tampoco en Europa. En 1949, el influyente artista suizo Max Bill, una de las figuras más importantes del arte concreto, les escribió. Y en su carta a Maldonado hay una frase fundamental. Bill destaca específicamente las obras de su mujer. El reconocimiento internacional no era solo para el grupo, era para la investigación personal de Lydie Pratty. Pero, a pesar de este reconocimiento, su posición era muy frágil, porque la historia de Lydie Pratty es también la historia de los desafíos enormes que enfrentó por ser la única mujer en un movimiento de vanguardia dominado por hombres. Un dato simple, pero que lo dice todo. Al comienzo de la asociación Arte Concreto Invención, Lydie Pratty era la única mujer en un grupo de artistas y poetas hombres. Y esto, inevitablemente, marcó su experiencia. A ver, aunque el movimiento hablaba de ideales universales y asexuados, sus valores, como el racionalismo, esa actitud de combate intelectual, estaban culturalmente asociados a lo masculino. El mundo del arte en sí era patriarcal. Y, como ya vimos, su primera firma pública fue bajo el apellido de su esposo, lo que la metía dentro de esa norma social. Pero sus propias palabras son las más fuertes. En una carta a Max Bill en 1953, confesó que se sentía extraña en un medio que también yo he sustanciado, alejada de todo lo que fue mi vida artística. Es el testimonio devastador de su exclusión, de sentirse ajena a un movimiento que ella misma ayudó a construir. Y los hechos se empezaron a precipitar. Después de un viaje a Europa en 1952, se separó de Maldonado. El punto de quiebre fue en 1954. A Maldonado lo invita Max Bill a un proyecto clave en Alemania, la Escuela de Ulm. A Lydie Pratty no la incluyeron. Quedar afuera de ese círculo intelectual fue un golpe definitivo, y a partir de ahí empezó su largo silencio pictórico. Y con todo este contexto en mente, volvemos a donde empezamos, a esos dibujos con virome azul, a esa investigación que, como vamos a ver, en realidad nunca se terminó. Entonces, ¿qué significaban esos círculos azules? ¿Eran la obra de un artista que había abandonado sus ambiciones? ¿O eran algo mucho más profundo? Si miramos esta imagen de nuevo, ahora entendemos que no es un simple garabato. Es la continuación pura y esencial de la investigación que había empezado 40 años atrás. Con una simple virome, Pratty seguía explorando el problema de la figura y el fondo, de cómo nuestra percepción crea formas a partir de un campo visual. Los círculos hacen vibrar la superficie, y de repente vemos figuras que aparecen y se disuelven. La vieja pregunta seguía vivísima. Ella sintió que la historia del arte la había borrado, pero estas últimas obras demuestran que su pensamiento visual se negó a ser silenciado. Fue su marca imborrable, la continuación de una investigación que nunca abandonó. Y nos deja con una pregunta que queda flotando. ¿Cuántas otras revoluciones artísticas, hechas en silencio, todavía no hemos aprendido a ver?